Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales. Mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos. En el episodio de hoy vamos a recorrer la hermosa isla de Terranova en Canadá, acompañados de nuestra guía Fabiola, intérprete de lengua de señas mexicana. Y antes de volar con el poder de la imaginación y de todos nuestros sentidos y poder gozar de este recorrido, quiero platicarte que lo que buscamos en este podcast, que es para ti, es primero que nada hacer una comunidad que ayuda y poder recaudar fondos para que gente que vive con discapacidad auditiva pueda tener ayuda para todo lo que necesita. Y es por eso que buscamos que este proyecto llegue a mucha gente para poder lograr el objetivo. Te platico que ya tenemos unas cápsulas. En la parte de arriba de nuestra página vas a ver que dice Ama a Oír y tenemos unas excelentes cápsulas informativas con el doctor Gonzalo Corbera, especialista en problemas de audición y en operaciones de implante coclear y mucho más. Y vamos a aprender muchísimo, así que si tú conoces gente que vive con discapacidad auditiva, que se puede beneficiar de este podcast, de esos tips y de todo nuestro contenido, por favor, difunde esta página y te pido que si no lo has hecho te suscribas al canal de YouTube. Lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente, todo junto y con minúsculas. Y bueno, la página es www.realidadalternativamx.com.mx. Ahí vas a encontrar todo el contenido. Además, como somos un podcast totalmente incluyente, hay un icono de discapacidad para que puedas ajustar las opciones de navegación y ajustar a la que más te acomode y te convenga. También es un proyecto que busca a ti regalarte un espacio para conocer diferentes historias, culturas, usos, costumbres, música, arte y gastronomía de todo el mundo y aprender en cada episodio algo nuevo. Hola, qué gusto saludarte, soy Yael Janselson y hoy volamos rápidamente con el poder de la imaginación y los sentidos a la isla de Terranova en Canadá para dejarnos asombrar por sus paisajes de acantilados, fiordos y su rica fauna. Así que respira y si no estás haciendo otra cosa, cierra los ojos, dame tu mano y déjate guiar. ¡Comenzamos! Terranova es una gran isla en la costa noroeste de Norteamérica y la parte más poblada de la provincia canadiense de Terranova y Labrador. En latín, Terranova significa literalmente tierra nueva. En inglés se llama Newfoundland, tierra nueva e encontrada o tierra recién encontrada. Fue Giovanni Caboto quien en 1497 y al servicio de la corona británica bautizó a la isla como Terranova. Aunque no fue su descubridor, pues al llegar a la isla ya estaba poblada por indígenas de la tribu de los Bautuk. Se cree que esta tribu formó parte de otro grupo de tribus que habitaban desde el año 1000 y que podrían ser los Skralingar de las sagas vikingas. Still got some way to go. It's beating down my soul. Artlist.io. Never ending race. I feel that fire burn. With every twist. Justo frente a su costa se hundió el famoso transatlántico Titanic, que seguramente has escuchado sobre él, en la noche del 14 de abril de 1912. Fue el primer lugar en recibir la noticia del hundimiento del Titanic, sirviendo como puerto principal en muchas de las investigaciones siguientes a la tragedia que sucedió. En 1949, después de un referéndum celebrado en la isla por el Reino Unido, el territorio se adhirió a Canadá como su 10ª provincia, junto con el territorio continental de Labrador.
Si quieres regalarle a tu mamá un momento muy especial y una experiencia que puedan compartir, ¿qué te parece si el día 19 de mayo nos conectamos vía Zoom y vamos a tener un recorrido hasta el norte de Italia, acompañados de una gran chef, y vamos a aprender a cocinar unos tradicionales platillos de esa región del planeta? Así que invita a tu mamá a esta clase, tómenla juntas, es vía Zoom, así que puede ser en la comodidad de su casa, de su cocina. Al inscribirte, vas a ayudar a gente del IPLEAP. Esta clase de cocina es entre el IPLEAP y Realidad Alternativa para recaudar fondos para ayudar a niños que viven con discapacidad auditiva. Así que es una muy buena causa. Es un momento muy agradable que puedes pasar con tu mamá, con tus tías, con tu abuela, con tus hermanos, hermanas, en fin, para toda la familia. Suscríbanse en el canal de YouTube y en mi página vienen todos los datos donde puedes hacer la donación para una muy buena causa y darle un regalo a tu mamá, que es la experiencia de cocinar juntas, volar con la imaginación a Italia, conocer muchas cosas acerca de la gastronomía de esta hermosísima región, acompañadas de una gran chef, acompañados de nuestra guía de intérprete de lengua de señas mexicanas para que todo mundo pueda llevar a cabo la clase y la disfrute y después sentarse a comer y regalarse un momento muy especial. Y es un regalo sumamente diferente y que se quedará en la memoria de todos ustedes, además de que qué mejor manera de celebrar que ayudando a otras personas. Así que te dejo la información. También en mis redes sociales, en Facebook de Realidad Alternativa, encuentras la forma de hacer tu donativo, inscribirte. Al momento de inscribirte a la clase vas a recibir la lista de ingredientes para que tengas todo listo y a la mano, y ahora sí que a cocinar, bailando, disfrutando, con lengua de señas y con un excelente chef que se llama Sharon. Así que no dejes pasar la oportunidad, 19 de mayo. Uno de los atractivos más importantes de Terra Nova es la posibilidad de contemplar ballenas y aves en su hábitat natural. El lado oeste de la isla, mucho menos poblado, ofrece parajes naturales del Parque Nacional de Gros Morne, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Estamos disfrutando de la naturaleza en su máxima expresión, ¿cierto? Con caminos y senderos que recorren distintos puntos del parque. Hay pequeños pueblos pintorescos y lugares donde comer y comprar mariscos deliciosos y sumamente frescos. Y miren, ahí hay una ballena, ¿la vieron? Esta isla posee uno de los fiordos más bonitos del mundo, el fiordo de Western Brook Pond, que se encuentra en las montañas de Long Range, y lo podremos recorrer en uno de los barcos de la terminal turística. Artlist.io. ¿Qué tal si vamos ahora al Boring Park, situado en la bahía de Waterford y es el parque más antiguo de la ciudad? La entrada se hace a través de la carretera del puente de Waterford, que llega a un estanque de patos con la estatua de Peter Pan. ¡Qué lindo! Veremos que aquí hay muchas instalaciones recreativas como pistas de tenis, una piscina, un parque infantil y cuenta con importantes monumentos que hablan sobre la historia de la ciudad. Es un hermoso espacio abierto al aire libre, lleno de familias, gente de todas las edades, donde daremos de comer a los patos y los que son más deportistas pueden escoger diferentes puntos de partida para practicar senderismo. Subamos ahora a la colina donde podemos ver la Torre Cabot, una pequeña estación de telecomunicaciones inalámbrica donde se encuentra una exposición de Marconi y la estación de comunicaciones que funcionaba en la torre. Y mira qué interesante, hay un puesto de radiofrecuencia que puede ser operada por los visitantes que son radioaficionados durante los meses de verano. Ha de ser divertido, ¿no? Nos han dicho que Gather Halls es un crucero educativo que lleva 35 años informando a los turistas que quieren observar muy de cerca las ballenas o ver el ave característica de la zona, los frailecillos, estas aves muy típicas de aquí. ¿Viste?
Ahí está. El crucero se realiza por la Reserva Ecológica Whiteless Bay, hogar de estas pequeñas aves y uno de los mejores enclaves de América del Norte donde observar las hermosísimas e impresionantes ballenas. Así que vamos. Cuando las temperaturas aumentan, empiezan a llegar icebergs a la zona y es todo un espectáculo verlos llegar y chocar entre ellos. Es un espectáculo natural que muy pocas veces podemos ver y es muy interesante y diferente. Estos icebergs, al chocar, producen estruendos y pequeñas olas con los restos que se van desprendiendo. Es interesante saber que existen 3 temporadas en las que se puede visitar la zona. Si queremos ver frailecillos, debemos viajar entre mayo y septiembre, o sea que esta es la época. La temporada de ballenas alcanza su punto máximo en junio y podemos verlas hasta mediados de agosto. Y si lo que queremos es ver los grandes bloques de iceberg, son más frecuentes en los meses de mayo y junio. Artlist.io. Recuerda que Realidad Alternativa es un proyecto que nace del corazón, con la idea de ser inclusivos y solidarios con gente que vive con discapacidad auditiva, que nos han enseñado que se puede disfrutar de este espacio de muy distintas maneras. Y es por eso que puedes revisarlo en la plataforma de tu preferencia. Recuerda que contamos con intérprete de lengua de señas mexicana, que en la sección de arriba de la página, juntito a donde dice recetas, ya hay una nueva sección que dice Ama a Oír, que es una fundación que ayuda a gente con discapacidad auditiva y se han sumado a este hermosísimo proyecto del cual tú ya eres parte y vas a encontrar tips y recomendaciones del mejor doctor y el más reconocido de México en asuntos de discapacidad auditiva. Así que revisa cada semana estas cápsulas, también te las dejo aquí y bueno, disfrutemos de este hermoso contenido de cada episodio que nos lleva a disfrutar y a viajar a diferentes partes del mundo. Suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Salpicada de vistas espectaculares y arropada por el Océano Atlántico, Middle Cove Beach es una de las playas más bonitas del lugar. Se puede visitar durante todo el año, ya que en invierno se suele formar una pared de hielo a lo largo de los acantilados de roca que la hace más espectacular. Y es muy recomendable visitar en esta época del año los restos de una aldea vikinga. Fue, por lo tanto, el primer asentamiento vikingo confirmado que se encontró fuera de Europa, junto con los de la isla de Groenlandia. Qué interesante, no sabía esto. Para terminar, vamos a Elnas Ox Meadows para observar un poblado vikingo con 3 pequeñas viviendas de trabajo. Y saliendo podemos probar algunas de las cervezas locales como Black Horse, Jockey Club y Dominion Ale. Las cervezas artesanales incluyen una cerveza de iceberg hecha con agua cosechada de iceberg flotando en alta mar. Habrá que probarla y decir ¡salud! Y es así como dejamos esta hermosa e interesante región con ganas de regresar, ¿cierto? Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo para conocer, disfrutar, volar con la imaginación. Te espero todos los viernes y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, con tu gente. Regálame un like. Me encantan los comentarios en la página y sobre todo en la página de YouTube y con eso me ayudas muchísimo a subir el ranking de este podcast que, como sabes, es un espacio único y diferente que crea comunidad. Hacemos la diferencia y, como siempre te digo, al ayudar a otros, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Si quieres conocer aparte lo que hace Fundación Inclúyeme en la inclusión laboral y social de gente que vive con discapacidad intelectual, ingresa a incluyeme.org y si te mueve y te interesa ver lo interesante que hacen y el gran trabajo de esta gente, pues revisa la página y puedes también ayudar. Si tienes hambre y te gusta cocinar, da clic en el botón o si prefieres, sigue viajando.
En Terranova y Labrador, la comida es una parte integral de la cultura. Generalmente es así, ¿cierto? La provincia es conocida por sus deliciosos mariscos frescos, platos de carne y la famosa cena de jigs, también llamada cena hervida o cena cocinada. Es una comida tradicional que se suele preparar y comer los domingos en las zonas rurales y era la comida favorita de Jigs, el personaje central de la tira cómica más popular, y aquí están los ingredientes. Y estos son los ingredientes para la comida de Jigs. 1 kilo de carne en conserva, 2 papas peladas cocidas, 2 zanahorias peladas y cocidas, 1/4 de repollo, medio colinabo pelado cocido, una bolsa de chícharos, un manojo de berza, una cucharadita de mostaza, mantequilla y salsa de arándanos en lata. Se cocen las verduras en agua con sal y aparte se hace la papilla de chícharo que se cocina en bolsa de pudín sumergida en el caldo creado por la carne y las verduras. Se sirve todo y se mezclan los condimentos como la mostaza, la remolacha previamente marinada en salsa de arándanos con un poco de mantequilla derretida y se sirve a un lado o encima de la carne y las verduras. Realmente es un platillo simple, sano y delicioso, así que vamos a probarlo. Comparte la foto de tu platillo en el Facebook de Podcast Incluyente Realidad Alternativa y en los comentarios de la página para conocer tus opiniones y sugerencias. Si no lo has hecho, suscríbete gratuitamente en la página www.realidadalternativamx.com.mx y en el canal de YouTube que lo encuentras como Realidad Alternativa Incluyente todo junto y con minúsculas. Y viaja cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo. Recuerda que es sumamente importante que para poder ayudar a gente que vive con discapacidad auditiva a conseguir auxiliares, implantes cocleares, espacios o terapias, te sumes a este proyecto y crezcamos esta hermosa comunidad de gente que ayuda y da algo a cambio. Solo tienes que suscribirte en el canal y la página es totalmente gratuito y compartir los links para llegar a muchísima gente más y ayudarme a crear una comunidad. Aparte, te confirmo que ya tenemos cápsulas muy interesantes en la sección de la página que dice Ama Oír, ahí las podrás ver o al final de este podcast y aprenderás mucho más sobre la discapacidad auditiva y de lo que hace Fundación Ama a Oír. Gracias por viajar conmigo. Hasta la próxima semana. Quiero agradecer a Fabiola Ruiz Bedoya, nuestra intérprete de lengua de señas mexicana, y a todo su equipo de colaboradores, así como un agradecimiento muy especial a Mercedes Obregón, directora del Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguaje IPLIAP. Gracias por sumarse a este proyecto y a todos ustedes por hacerlo posible. Siente la imaginación, huele la brisa del mar, saborea las notas musicales, mira la tranquilidad. Realidad alternativa, atravesando la pantalla para llegar a tus sentidos.